Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañedo y dentro del especial de Sitges del año pasado toca una review de un film que se estrena hoy y no es otra que Fireworks, dirigida por Akiyuki Shimbo y Nobuyuki Takeuchi e inspirada en la TV movie de los 90 con el mismo nombre, dirigida y escrita por Sunji Wai. Nazuna está triste porque le obligan a cambiar de escuela. La niña planea fugarse junto a su compañero Norimichi, pero su madre los pilla y la arrastra hasta casa. Todo esto podría acabar aquí, pero el hallazgo de una misteriosa esfera luminosa abre un portal del tiempo, haciendo posible que la historia tenga otro final. A decir verdad, no esperaba demasiado de la película, pero como en la anterior edición del festival pasé de Your Name porque me olía que era una película ñoña y llena de daizukis y similares, pero acabó haciéndose una de mis favoritas, así que esta edición no quise perdérmela por nada del mundo por si las moscas, y bueno, pues por lo menos me va a dar para hacer esta review. Ante todo decir que la película es muy diferente a Your Name, así que a los que vayáis para verla por ese motivo, no vayáis porque os vais a desilusionar. La película es una película romántica, muy intimista y hasta cierto punto bastante ñoña. Traslada muy bien la adolescencia, los primeros amores, la cotidianidad y como ha sido tendencia en Sitges 2017, tiene sus juegos de atrapado en el tiempo que juraría que es lo que han hecho de relleno en esta película respecto a la original. Eso y por supuesto el momento de la canción ñoña y hortera al más puro estilo Disney, que es... básicamente me sacó de la película, en serio. Había participado de la película hasta ese momento y no me estaba pareciendo mala, pero en el momento en que aparece la canción de Princesita que tiene un exceso de azúcar que es tan grande que sinceramente no sé cómo a nadie con diabetes se quejó en la sala con el exceso de azúcar que había en pantalla. La animación es algo irregular, ya que a veces es muy detallista y otras pues parece que está hecha rápidamente con el ordenador. Y sí, está llena de aishterus y daisukis y varias maneras de decir te quiero en japonés que dices, mira, basta. Hay gente que le va a esta ñoñería y me parece muy bien y muy respetable, pero a mí sinceramente me pareció demasiado azucarada. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,6, en Film Affinity un 4,7 y en Error de Record le vamos a poner un 6, vamos a ser un poco más generosos porque es una película que a los fans del amor empalagoso les encantará, pero que a los demás la verdad nos ha abochornado un poco. Eso sí, los momentos musicales, amigos, son de juzgado de guardia. Recuerda que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.